Todos en el salón de la subasta benéfica estallaron en carcajadas cuando Vanessa Callaway, la heredera multimillonaria conocida por su arrogancia, señaló un automóvil cubierto de polvo y óxido que permanecía olvidado en un rincón del garaje de la mansión familiar. ¿Quieres un regalo de despedida?, dijo con una sonrisa burlona. Entonces llévate la chatarra de mi padre. Las risas resonaron por toda la sala. Algunos invitados incluso levantaron sus copas para celebrar la humillación pública. Pero el hombre al que iban dirigidas aquellas palabras no reaccionó como esperaban. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Y si te gustan las historias llenas de misterio, emoción y giros inesperados, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Daniel Hayes simplemente avanzó unos pasos, tomó las llaves que Vanessa le lanzó y respondió con una sola palabra. Gracias. Aquella respuesta desconcertó a todos. Nadie sabía que esa noche cambiaría la vida de dos personas para siempre. Daniel tenía 42 años y era padre soltero. Años atrás había sido uno de los ingenieros mecánicos más prometedores del país. Las empresas competían por contratarlo y su futuro parecía asegurado. Sin embargo, la enfermedad que le arrebató a su esposa también destruyó gran parte de la vida que había construido. Después de perderla, abandonó su carrera corporativa. Cambió los edificios de oficinas por un pequeño taller en las afueras de la ciudad, donde restauraba vehículos antiguos para ganarse la vida mientras cuidaba de su hija de 8 años, Lily. Su rutina era sencilla. Trabajaba durante el día, recogía a su hija después de la escuela y pasaba las noches reparando motores mientras intentaba mantener vivo el recuerdo de la mujer que había amado. La mayoría de las personas que lo conocían antes apenas lo reconocían ahora. Pero había algo que nunca había perdido. Su extraordinario ojo para la ingeniería. Por eso, cuando asistió a la subasta organizada tras la muerte del famoso empresario Richard Callaway, no fue por interés en las joyas, las propiedades o las obras de arte. Fue por las máquinas. Mientras los invitados admiraban relojes exclusivos y discutían inversiones millonarias, Daniel se alejó hacia la zona de los garajes. Allí encontró algo extraño. Entre automóviles perfectamente conservados y catalogados para la venta, un viejo vehículo permanecía escondido bajo una lona desgastada. Nadie parecía prestarle atención. Sin embargo, una pequeña parte de su estructura sobresalía del tejido. Y aquello llamó inmediatamente su atención. Daniel observó la curvatura metálica durante varios minutos. Algo no encajaba. La forma del chasis. La inclinación del guardabarros. La distribución de ciertas líneas. Todo le resultaba extrañamente familiar. Como si hubiera visto aquel diseño en algún lugar muchos años atrás. Intentó convencerse de que era una coincidencia. Pero una sensación persistente se instaló en su mente. Algo importante estaba oculto bajo aquella lona. Horas después, durante la recepción posterior a la subasta, mencionó casualmente que aquel coche quizá merecía ser examinado antes de ser descartado. Fue entonces cuando Vanessa escuchó el comentario. Acostumbrada a rodearse de personas que siempre estaban de acuerdo con ella, encontró divertido que un mecánico desconocido mostrara interés por lo que consideraba basura. Por eso decidió convertirlo en el entretenimiento de la noche. Delante de empresarios, celebridades y periodistas, tomó las llaves del vehículo y se las lanzó. Las risas llenaron nuevamente la sala. Pero Daniel no respondió con enojo. No intentó defenderse. No discutió. Simplemente aceptó las llaves y se marchó. Aquello irritó a Vanessa más de lo que estaba dispuesta a admitir. Había esperado vergüenza. Había esperado humillación. Pero aquel hombre se marchó con una tranquilidad que la dejó incómoda. A la mañana siguiente, Daniel pidió prestado un camión y trasladó el automóvil a su taller. El vehículo estaba en pésimas condiciones. Los neumáticos estaban destruidos. El motor parecía completamente inutilizable. La carrocería estaba cubierta de óxido. Sin embargo, cuanto más lo observaba, más preguntas aparecían. Los números grabados en el chasis no coincidían con ningún registro conocido. Varias piezas parecían fabricadas a mano. Y algunos componentes mostraban un nivel de precisión impropio de un automóvil común. Durante días trabajó en silencio. Tomó fotografías. Anotó medidas. Comparó documentos antiguos. Y poco a poco comenzó a surgir una teoría que parecía imposible. Si estaba en lo cierto, aquel coche no era una simple reliquia abandonada. Era algo mucho más grande. Algo que coleccionistas de todo el mundo llevaban décadas buscando. Pero Daniel necesitaba pruebas. Porque si su sospecha resultaba cierta, aquella chatarra que todos habían ridiculizado podría esconder un secreto capaz de sacudir al mundo entero.
Y lo que descubriría pocos días después superaría incluso sus expectativas más increíbles. Daniel apenas podía dormir. Durante varias noches permaneció sentado frente a la mesa de su cocina rodeado de catálogos antiguos, revistas especializadas y documentos técnicos acumulados durante años. Mientras Lily dormía en su habitación, él comparaba fotografías, diagramas y registros históricos intentando demostrar que aquello no era producto de su imaginación. Cuanto más investigaba, más inquietante se volvía la situación. Finalmente encontró una fotografía borrosa publicada décadas atrás en una revista de ingeniería automotriz. La imagen mostraba un prototipo experimental cuya existencia siempre había sido considerada una leyenda dentro del mundo de los coleccionistas. Daniel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Las líneas del vehículo coincidían. La estructura coincidía. Incluso algunos detalles aparentemente insignificantes eran idénticos. Si estaba en lo cierto, aquel automóvil olvidado podía valer millones. Sin embargo, aún necesitaba pruebas definitivas. Por eso decidió iniciar una restauración meticulosa, documentando cada pieza antes de tocarla. No quería cometer ningún error. Las semanas comenzaron a pasar. Cada noche, después de terminar su trabajo habitual, regresaba al misterioso vehículo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mientras desmontaba cuidadosamente el asiento del conductor para inspeccionar la estructura interna, notó una costura extraña debajo del cuero desgastado. Parecía fuera de lugar. Con extrema precaución utilizó una pequeña herramienta para abrirla. Lo que encontró hizo que se quedara inmóvil. Había un compartimento oculto. Y dentro del compartimento descansaban varios objetos envueltos en una tela protectora. Un cuaderno de cuero. Varias fotografías antiguas. Y un grupo de cartas amarillentas por el paso del tiempo. Daniel abrió una de las cartas. Su expresión cambió inmediatamente. Reconoció la firma. Pertenecía a Richard Callaway, el mismo multimillonario cuya fortuna había sido noticia durante décadas. Daniel permaneció varios minutos observando aquellos documentos sin saber qué hacer. Aquello ya no era solamente una investigación mecánica. Era algo mucho más personal. Con cierto nerviosismo abrió el cuaderno. Las primeras páginas parecían un diario privado. A medida que avanzaba la lectura, descubrió algo sorprendente. Richard Callaway había protegido aquel automóvil durante casi 30 años. Había rechazado numerosas ofertas millonarias. Había ocultado su existencia. Había pagado para mantenerlo almacenado en secreto. Y nunca explicó sus motivos a nadie. Ni siquiera a su propia hija. ¿Por qué? Esa pregunta comenzó a obsesionar a Daniel. Las notas se volvían cada vez más extrañas. Richard hablaba del automóvil como si representara algo mucho más importante que dinero. Como si estuviera relacionado con un acontecimiento histórico que jamás llegó a conocerse públicamente. Mientras avanzaba la lectura, Daniel comprendió que estaba entrando en un territorio completamente desconocido. A la mañana siguiente decidió contactar con varios expertos internacionales en historia automotriz. La mayoría ignoró sus mensajes. Otros respondieron educadamente asegurando que seguramente se trataba de una confusión. Nada fuera de lo común. Daniel estuvo a punto de rendirse. Quizá todos tenían razón. Quizá estaba perdiendo el tiempo. Pero 3 días después recibió una llamada que cambiaría todo. Era la profesora Diane Mars, una reconocida especialista en ingeniería automotriz histórica. Su tono de voz era serio. Demasiado serio. Después de revisar las fotografías que Daniel había enviado, insistió en visitar personalmente el taller. 2 días más tarde apareció acompañada por otros especialistas. Durante horas inspeccionaron el vehículo. Tomaron medidas. Analizaron componentes. Compararon números de serie. Examinaron materiales. El ambiente dentro del taller se volvió cada vez más tenso. Nadie hacía bromas. Nadie sonreía. Y finalmente ocurrió. Uno de los expertos levantó lentamente la vista. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y admiración. Si esto es auténtico, dijo, acabamos de encontrar uno de los mayores tesoros perdidos de la historia automotriz moderna. El silencio llenó el taller. Daniel apenas podía creer lo que estaba escuchando. La noticia comenzó a circular discretamente entre especialistas. Luego llegó a foros privados. Después apareció en revistas del sector. Y finalmente explotó en los medios. Coleccionistas de todo el mundo empezaron a hablar sobre el misterioso prototipo perdido que había reaparecido después de 40 años. Mientras tanto, Vanessa Callaway no sabía absolutamente nada. Hasta que una mañana recibió un mensaje de un amigo. Adjunto había un artículo.
Al principio lo abrió por simple curiosidad. Pero cuando observó la fotografía incluida en la publicación, sintió que el estómago se le encogía. Reconoció inmediatamente el vehículo. Reconoció el guardabarros. Reconoció la carrocería oxidada. Reconoció el automóvil que había regalado entre burlas. El mismo que había lanzado a Daniel como si fuera basura. Leyó el artículo una vez. Luego otra vez. Y una tercera. Cada palabra aumentaba su incredulidad. No podía aceptarlo. ¿Cómo era posible? Desesperada por obtener respuestas, llamó al antiguo abogado personal de su padre. Un hombre que había trabajado junto a Richard durante más de 20 años. La conversación cambió por completo su perspectiva. El abogado confirmó que durante décadas numerosos coleccionistas habían intentado comprar aquel automóvil. Algunas ofertas habían alcanzado cifras multimillonarias. Pero Richard siempre se negó. Siempre. Sin excepción. Vanessa quedó paralizada. Por primera vez comenzó a preguntarse si realmente había conocido a su padre. Porque si aquel coche era tan importante, ¿por qué jamás le habló de él? ¿Por qué ocultarlo incluso a su propia familia? Y sobre todo, ¿qué secreto había descubierto Daniel dentro de ese vehículo que su padre protegió durante 30 años? Sin perder tiempo, tomó las llaves de su automóvil y condujo directamente hacia el taller de Daniel. Necesitaba respuestas. Pero aún no imaginaba que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la imagen que tenía de su padre, y también de sí misma. Cuando Vanessa llegó al taller de Daniel, encontró algo muy diferente de lo que esperaba. No había periodistas, ni inversionistas, ni hombres de negocios celebrando el descubrimiento. Daniel estaba trabajando como cualquier otro día, con las manos cubiertas de grasa y varias herramientas esparcidas sobre una mesa de trabajo. Durante unos segundos permaneció de pie observándolo en silencio. Le resultaba difícil aceptar que el hombre al que había ridiculizado delante de una sala llena de personas ahora estaba en el centro de una noticia internacional. Respiró profundamente y finalmente habló. «Quiero comprar el coche de vuelta». Daniel levantó la mirada. La oferta que Vanessa puso sobre la mesa era enorme. Lo suficientemente grande como para resolver todos sus problemas económicos de inmediato. Pero para sorpresa de Vanessa, él negó suavemente con la cabeza. «No me interesa venderlo todavía». Aquella respuesta la dejó desconcertada. Durante toda su vida había conseguido lo que quería utilizando dinero, influencia o poder. Pero Daniel parecía interesado en algo completamente distinto. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó ella. Daniel abrió el viejo cuaderno de Richard Callaway. «Quiero descubrir por qué tu padre protegió este coche durante 30 años». Por primera vez en mucho tiempo, Vanessa no tuvo una respuesta inmediata. Esa misma noche ambos comenzaron a leer juntos cada página del diario. Y cuanto más avanzaban, más cambiaba todo. Las anotaciones revelaban una parte de Richard Callaway que Vanessa jamás había conocido. Mucho antes de convertirse en multimillonario, Richard había sido un joven mecánico que trabajaba jornadas interminables para sobrevivir. Había crecido en la pobreza. Había pasado hambre. Había reparado motores durante noches enteras para poder pagar el alquiler. Fue durante aquellos años cuando el misterioso prototipo llegó a su vida. Según el diario, un inventor arruinado le entregó el vehículo como forma de pago porque no podía darle dinero. Richard nunca olvidó aquel momento. Aquel automóvil se convirtió en un símbolo de todo lo que había superado. Mientras construía su imperio empresarial, decidió conservarlo como un recordatorio permanente de sus orígenes. Pero las últimas páginas del cuaderno eran aún más impactantes. Allí no escribía el empresario. Escribía el padre. Richard confesaba sus mayores arrepentimientos. Hablaba de reuniones que le hicieron perder cumpleaños. De viajes de negocios que le impidieron asistir a eventos escolares. De oportunidades perdidas para compartir tiempo con su hija. Página tras página aparecía el mismo miedo. El miedo a que Vanessa creciera creyendo que el dinero era más importante que las personas. El miedo a que terminara rodeada de riqueza, pero vacía de humanidad. Vanessa sintió que las lágrimas comenzaban a caer sobre aquellas páginas. Por primera vez entendía algo que nunca había visto. Su padre la había amado profundamente. Simplemente nunca encontró la manera correcta de demostrarlo. Durante horas permanecieron leyendo en silencio. Y cuando terminaron la última página, Vanessa ya no era la misma mujer que había entrado al taller. Poco después llegó el momento que paralizó al mundo de los coleccionistas. Una prestigiosa casa de subastas internacional organizó la venta oficial del prototipo. Compradores de distintos países viajaron miles de kilómetros para participar. La sala estaba completamente llena. Periodistas. Expertos.
Millonarios. Todos querían presenciar el acontecimiento. Cuando comenzó la puja, las ofertas subieron rápidamente. 1 millón. 2 millones. 3 millones. 5 millones. Las cifras parecían irreales. El ambiente se volvió eléctrico. Cada nueva oferta provocaba murmullos entre los asistentes. A los pocos minutos solo quedaban 2 compradores compitiendo. La tensión era insoportable. Entonces llegó la cifra que dejó a todos sin palabras. 9 millones de dólares. La sala quedó completamente en silencio. El martillo golpeó la mesa. La venta estaba cerrada. El automóvil que una vez fue considerado basura acababa de convertirse en una de las piezas más valiosas de la historia automotriz. Los aplausos llenaron el salón. Pero Vanessa no lloraba por el dinero. Lloraba porque finalmente había comprendido quién era realmente su padre. Días después, Daniel hizo algo que sorprendió a todos. Entregó a Vanessa el cuaderno, las cartas y las fotografías encontradas dentro del vehículo. No pidió compensación. No exigió recompensa. Simplemente dijo: «Esto pertenece a tu familia». Aquella noche, Vanessa leyó nuevamente el diario. Entre las últimas páginas encontró una frase escrita por su padre poco antes de morir. «La mayor herencia que puedo dejarte no son mis empresas, ni mis edificios, ni mi dinero. Es la oportunidad de convertirte en una buena persona. Alguien que valore el carácter por encima de la riqueza y que nunca olvide que cada persona tiene una historia que merece respeto». Vanessa lloró durante horas. Pero algo cambió dentro de ella. Y esa transformación comenzó a reflejarse en su vida. Durante el año siguiente reorganizó gran parte de las fundaciones benéficas de la familia. Creó programas para ayudar a trabajadores y familias con dificultades económicas. Financió becas educativas. Comenzó a tratar a sus empleados con respeto. Aprendió los nombres de personas que antes ni siquiera veía. Sus antiguos amigos no entendían el cambio. Algunos se alejaron. Otros la criticaron. Pero a ella ya no le importaba. Había descubierto algo mucho más valioso que la aprobación de la alta sociedad. Había encontrado propósito. Mientras tanto, Daniel utilizó parte de sus ganancias para crear una academia de restauración mecánica destinada a jóvenes con pocos recursos. Quería darles oportunidades que muchos nunca habían tenido. Un año después, Vanessa visitó la academia. Encontró a Daniel enseñando a varios adolescentes cómo reconstruir un motor antiguo. Sonrió al verlo. Y antes de marcharse, le hizo una pregunta que llevaba meses rondando su cabeza. ¿Qué habría pasado si aquella noche nunca te hubiera entregado las llaves? Daniel pensó unos segundos. Luego respondió con calma. Entonces probablemente nunca habrías descubierto quién era realmente tu padre. Vanessa guardó silencio. Ambos miraron una fotografía de Richard Callaway colgada en una pared de la academia. En ella aparecía mucho antes de convertirse en multimillonario. Tenía las manos manchadas de grasa y una sonrisa sincera en el rostro. Por primera vez, Vanessa sintió que realmente conocía a ese hombre. Y comprendió la verdadera lección que había permanecido escondida durante 30 años dentro de aquel automóvil olvidado. La riqueza puede comprarte casi cualquier cosa. Pero jamás podrá comprar humildad. Jamás podrá comprar bondad. Y jamás podrá reemplazar el valor de tratar a las personas con respeto. Porque al final, el verdadero precio de una persona nunca se mide por lo que posee. Se mide por la forma en que trata a quienes no tienen nada que ofrecerle a cambio. Y esa fue la herencia más valiosa que Richard Callaway dejó al mundo. Si esta historia te emocionó, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Suscríbete al canal y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que la verdadera riqueza siempre nace del corazón.